Para hacer un buen diseño de software hay que basarse en un conjunto de principios que orienten ese diseño. Empecemos viendo los principios básicos. Estos principios aplican para cualquier tipo de lenguaje de programación, no importa si es orientado a objetos, estructurado, funcional y otro. Por eso se consideran básicos. Fueron definidos desde los años 70 y siguen siendo vigentes. Tenemos abstracción, descomposición y modularidad, cohesión y acoplamiento, encapsulación y ocultamiento de información y separar interfaz de implementación. Vamos a ver cada uno de ellos. La abstracción es la representación de la información relevante de un elemento para disminuir la complejidad. En software estamos manejando todo el tiempo abstracciones. Por ejemplo, los casos de uso representan abstracciones de cómo funciona el mundo real, las clases, por supuesto, los métodos, entre otros. Aquí la clave del diseño es hacer buenas abstracciones. Por ejemplo, si tenemos esto en un código, decimos que el nombre se le asigna una posición de un arreglo y que luego a la edad otra posición de otro arreglo, no es muy claro, es un poco complejo, pero si nosotros decimos no, lo que estamos asignándole es el nombre de la persona y a la variable edad, la edad de la persona, esto es muchísimo más claro. Aquí estamos trabajando con una abstracción, persona que posiblemente sea una clase. De esta manera hablamos en términos de más alto nivel, no con los detalles internos del cómo se hace. Entonces la abstracción es como ocultar esos detalles, por eso se habla de representar solo la información relevante. Aquí tenemos una mejor abstracción que en este primer caso. La descomposición y modularidad. Por supuesto, se basa en el principio divide y vencerás. En general, un software grande debemos dividirlo en componentes más pequeños con interfaces bien definidas entre ellos. Entre más independientes sean esos módulos, mucho mejor, porque van a facilitar la reutilización, van a permitir que sean más fáciles de probar, ser más tolerantes a fallos, se puede hacer también un mejor mantenimiento y es mucho más fácil de entender un programa. Cuando nosotros tenemos todo en un solo método o en pocos módulos, son riesgosos, son difíciles de probar, difíciles de reutilizar, difíciles de entender, mientras que si tenemos división clara, cada uno puede intercambiarse si es necesario, puede reutilizarse más fácilmente, etcétera. Es importante, por lo tanto, definir muy bien los módulos y las relaciones entre ellos, es decir, qué hay que pasarle como parámetro, qué retorna para que esto funcione apropiadamente. Cabe resaltar que cuando hablamos de módulo puede referirse a diferentes conceptos dependiendo del lenguaje de programación. Puede ser una función, puede ser un método, puede ser una clase, puede ser un paquete. En general, lo importante es usar los mecanismos de cada lenguaje para dividir las funciones de un programa. Una vez que hemos dividido en módulos, tenemos que garantizar que sea una buena división y para eso nos ayudan estos otros principios. La cohesión es el grado de relación entre los elementos internos de un módulo. Por ejemplo, si tenemos una clase venta que tiene como funciones buscar cliente, calcular total, guardar en la base de datos, podemos ver que estas funciones no están tan relacionadas con lo que es una venta. Por lo tanto, se dice que tiene baja cohesión. Los elementos internos no están apropiadamente relacionados, es decir, no sería un buen módulo. Si esto lo dividimos, por ejemplo, en la clase venta dejamos calcular total y posiblemente calcular IVA, si son elementos relacionados con venta y posiblemente las otras funciones vayan en otros módulos. Aquí en esta clase ya tenemos mejor cohesión. Se dice que es alta cohesión y esto es lo que buscamos en los módulos. Otro elemento es el acoplamiento. Tiene que ver ya con el grado de interdependencia o relación entre los módulos. El anterior era algo interno. Aquí es relaciones entre ellos, como relaciones externas.
Cuando tenemos demasiadas relaciones, tenemos un alto acoplamiento y esto es malo, porque un cambio en una clase afecta a todas las demás, es decir, se va como propagando en cadena y puede ser riesgoso. Un error lleva a resultados inesperados precisamente por esas relaciones. ¿Cuál es la idea? Tener bajo acoplamiento, es decir, unas relaciones controladas, obviamente sí se necesita relacionar los módulos, pero que sea poca esa relación, la mínima necesaria. Esto sería bajo acoplamiento y es lo que buscamos al organizar los módulos. Otro elemento importante para tener buenos módulos, que ellos internamente encapsulen y oculten la información. Lo que queremos es que cada módulo agrupe sus detalles internos, los oculte para que no sean accesibles a entidades externas y que la única forma de acceder a su información sea a través de métodos o funciones controladas. Por ejemplo, si tenemos esta clase estudiantes con el método getListaEstudiantes, aunque se ve muy inocente, no es correcto, porque está retornando toda la lista. Es decir, que cualquier otra clase usando esto obtiene toda la lista y la puede manipular. Entonces esta clase pierde el control de sus detalles internos. Sería mejor tener, por ejemplo, un método para adicionar a un estudiante, que reciba a un estudiante y lo guarde internamente en su lista, o buscar a un estudiante que me manden algún código, nombre, y yo le retorno únicamente al estudiante que necesita. De esa manera tengo acceso controlado con métodos a mi información interna. Esto entonces es una mejor manera de ocultar la información. Entonces, aunque ambos son un módulo, digamos, y está bien pensado, si no se elabora internamente, de manera que oculte esos detalles internos, podríamos estar violando este principio. Otro principio muy importante, separar interfaz de implementación. Es parecido al anterior. La idea es que un componente defina sus servicios públicos, que es lo que vamos a llamar interfaz, sin necesidad de detallar cómo funciona internamente, que es la implementación. En este caso se refiere a que no tengamos que conocer cada paso, cada elemento del proceso, sino que tengamos posiblemente un servicio público que internamente tal vez use métodos privados, por ejemplo. Entonces los métodos abrir archivo, leer líneas son demasiado del detalle. Lo que queremos realmente es obtener cadenas. Entonces, mejor tener un método de obtener cadenas que internamente puede usar estos otros, pero serán privados. Las otras clases solo conocen esta interfaz, sin necesidad de conocer la implementación. Muchas veces tenemos que conocer el detalle de cómo funciona un método, que me devuelve una lista, que tengo que pasarle la posición de la lista, eso no debería ser necesario, sino trabajar un poquito más alto nivel. Existen otros principios, como los principios SOLID, la ley de Demeter, el DRY, Separation of Concerns, entre otros. Pero estos que vimos son los más básicos y sobre ellos se fundamentan todos los demás. Por eso es tan importante conocerlos y aplicarlos. Mira si puedes explicar cada uno de los principios usando tus propias palabras para ver si entendiste esto que es tan importante en el diseño de software.